sí, ya esto se está conectando. Hola, hola Rosa. Bueno, ya veo que se va conectando mucha gente. Hola José Antonio, ¿qué tal? Bueno, ya veo que Sergio también se ha unido. Bueno. Vamos a dar unos segundos que se active, que no sé por qué antes he dado a comenzar el directo y de repente se me ha desconectado. Espero que esto no me vuelva a pasar. Bueno, ¿qué tal estáis? Ya veo que os vais incorporando poco a poco. Me he puesto en la pantalla para escribir y no quiero. Ahora. A ver. Bueno, hoy tenemos un directo muy chulo porque vamos a hablar sobre ansiedad y tengo un invitado muy especial que bueno, ahora lo vais a conocer porque lo voy a presentar y seguro que vais a poder aprender mucho con él y con esta charla. A ver, voy a buscar, que creo que he visto la solicitud. No me aparece la solicitud de Sergio. Es que me aparece una solicitud de una tal Carmen, pero quiero la de Sergio y no sé cómo hacerlo. Sergio, ¿me puedes volver a enviar la solicitud? Ah, vale, que a veces tarda. Ahora me aparece. ¿Se corta? ¿Vosotros me escucháis bien o se os corta? A ver, ahora sí. Muy buenas Hola tardes. Sergio. Hola Sergio, ¿qué tal? Ya siendo la solicitud que te la había mandado antes, pero claro, se ha debido quedar en cola y por eso igual no te ha llegado. Claro, Pero no, bueno, es que me habían aparecido varias solicitudes, entonces no sabía cómo hacerlo. claro, Soy un no, poco inexperta yo, ahora yo, en directo yo en todavía. directo me lío mucho, así que genial. Yo también, pero bueno, lo importante es que lo hemos solucionado bastante rápido. Eso, Ana. Bueno, Yo genial, encantado de estar aquí contigo y encantado bueno, de estar aquí con tu audiencia. A ver si podemos aportar pues un poquillo sobre este tema, sobre la ansiedad. seguro que sí, seguro que sí. El directo lo voy a dejar grabado para que Ujú. todas las personas que no lo puedan ver ahora, porque es verdad que a las 5 es una hora que muchas personas están trabajando, pues lo voy a dejar grabado para que lo podáis ver siempre que queráis. Lo voy a dejar una semana en el feed y luego ya se quedará grabado en el IGTV, ¿vale? Bueno, pues Genial. Sergio, voy a presentarte, ¿vale? Para que la gente te conozca y sepa quién eres. Pues mirad, aquí tenemos a Sergio, él es coach y también es escritor. Él escribe bajo el seudónimo de Gio Zarrari, que yo tengo Ujú. que decirte que la primera vez que vi ese nombre pensé que te llamabas así y que eras italiano. Pensaba que Y te bueno, llamabas Giorgio y que lo habías acortado. no, he estado en Italia 9 años también viviendo, pero un poco venía también de eso, la parte del nombre. El apellido es porque soy vasco y tengo dos apellidos, González de Zárate, Pérez de Arrilufea. Y eso le quiero mucho a mi madre. Entonces, intentando meter los dos apellidos en el nombre, pues dije, voy a cortarlos y Pues así puse Zárate. Y Gio viene de Sergio, que es el nombre. sí, pues mira, es bastante interesante el seudónimo. Pues bueno, él escribe bajo ese seudónimo y además has escrito varios libros. Entre Ujú. ellos está El fin de la ansiedad, El arte de cuidarse. También tienes otros que van relacionados con también el amor, ¿no? Porque uno se llama El fin del desamor y otro es Yo después de ti. Ujú. Entonces, bueno, has escrito un montón y yo te agradezco mucho que hoy estés aquí con nosotros para hablar de ansiedad, porque sobre Ujú. todo ya no solo que has escrito de eso, sino que también lo has vivido en primera persona y qué mejor que la experiencia de uno también para poder aportar a los demás y a veces tranquilizar también, ¿no? Que en esto de la ansiedad hay veces que parece que
nos hemos vuelto locos, si no es así. Sí, sí, Entonces, bueno, sí. sí, Es tal cual eso. Es por lo que dices. Me acuerdo que he conocido a mucha gente, ¿no? Después de haber pasado yo por un trastorno de ansiedad hace años, conocí a muchos amigos, a familiares que pasaban por ello y lo que bien dices, mucha gente cree haberse vuelto loca. Y fue por ello, bueno, siempre había tenido intención de escribir y siempre me había interesado también la psicología. Estudié los 2 primeros años de psicología, pero estaba trabajando en Italia y en todo no pude hacerlo. Pero bueno, con esa intención de escribir y con pues, tanto que me interesaba siempre las cuestiones de la mente y sobre todo la experiencia que había tenido, pues intenté pues, resumir en un libro un poco cómo es ese camino que pasamos, que sufrimos todos los que convivimos con ansiedad y cómo podemos encontrar un poco algo de luz para transitar ese camino y poder superarla. qué bien, qué bien. Pues además, Sergio, yo he elegido también este tema porque, bueno, si ponemos en Google y ponemos ansiedad y actualidad, nos van a aparecer un montón de noticias de años atrás en el que nos decían que la ansiedad era uno de los problemas psicológicos del siglo XXI. Pero es que si a Sí, eso le sí. añadimos también lo que estamos viviendo ahora, todo lo que estamos viviendo a raíz del COVID, no, pues todavía podemos comprobar que esto ha aumentado más, porque los profesionales de la salud estamos notando en nuestras consultas que los problemas relacionados con la ansiedad están aumentando y que llegan muchas más personas con ataques de pánico, fobia, tanto fobia social, agorafobia, ansiedad generalizada, también hipocondría, ¿no? Y claro, me sorprendió mucho el otro día que viendo las noticias al mediodía dijeron que los 3 fármacos que se habían vendido más en este 2021 en las farmacias habían sido paracetamol, ansiolíticos y antidepresivos. O sea que es que estamos ante algo que de verdad es bastante grave, ¿no? Y que es importante aprender a gestionar la ansiedad porque todos estamos expuestos a ella de algún modo u otro y nunca nos han enseñado cómo gestionarla. Eso, Y Sergio, yo eso, eso. quería preguntarte porque muchas veces cuando me llegan a consultar personas que padecen ansiedad, vienen como muy angustiadas con el sentimiento de me he vuelto loco y es que yo ya no siento que pueda volver otra vez a sentirme bien como me sentía antes. Tú que conoces bien la ansiedad y que también has escrito sobre ella, ¿qué le dirías a una persona que se siente así? Pues bien, les diría pues que tiene que darse un tiempo, ¿no? Porque durante el tiempo que vivimos el trastorno de ansiedad, y conocido como trastorno de ansiedad, que ese es el problema por el cual las personas pues, deben acudir muchas veces al psicólogo, pues nuestra mente no funciona como nos gustaría. Vivimos un poco controlados o dominados por esa emoción de ansiedad que es continua y que nos mantiene pues continuamente alarma y alerta, que es para eso, para lo que sirve la ansiedad. Pero claro, es eso, cuando se da el trastorno es cuando esa emoción se da de una manera igual descontrolada, excesiva, constante. Es por eso que hay gente, por ejemplo, pues que, como bien decías antes, ahora, por ejemplo, con el problema que estamos teniendo, pues que mucha gente que siente más ansiedad, porque igual de un temor más o menos normal, asociado, o sea, lo unes a lo que está pasando ahora mismo, a la dificultad de salir a la calle, al poder contagiarse y a todas estas cosas, y pues ese temor aumentando hasta poder convertirse, por ejemplo, en una fobia. O bueno, sobre todo es eso, cuando sufrimos ansiedad, pues eso, estamos dominados por la emoción de ansiedad. Es una emoción que sirve para ponernos a salvo, que es cuando, por ejemplo, pues tenemos una situación peligrosa, que podemos perder la vida incluso, pues la ansiedad surge en nosotros, los síntomas de la ansiedad surgen en nuestro cuerpo y en nuestra mente para que actuemos rápidamente y huyamos o luchemos contra ese estímulo, esa situación peligrosa. La cosa es esa, que cuando el miedo es irracional, pues también la alarma se ha activado y nuestra mente constantemente está razonando a partir de esa alarma, está constantemente evaluando esa alarma. Se da una cosa que se llama en psicología también distorsión cognitiva, que es como un mal funcionamiento en el modo de razonar, por el cual, por ejemplo, pues atendemos exclusivamente a esas situaciones que tienen que ver con nuestros miedos. Entonces, es un modo de razonar defectuoso pues porque estamos dominados por la emoción. Entonces, cuando eso sucede, pues hay que darse un tiempo, hay que tratarse, hay que aprender a calmarse, hay que aprender a entender qué es la ansiedad y entender sobre todo eso, que no bastará solo el uso de la razón para devolver las cosas a como eran o como estaban, pero que no tiene nada que ver con esto, porque tú bien lo sabes, ¿no? Hay muchos trastornos mentales, hay muchos trastornos emocionales, pero la ansiedad no es un trastorno en ese sentido peligroso, no perdemos la cabeza por ello. Y sobre todo el hecho de que tengas miedo a poder perder la cabeza te indica que tienes ansiedad y que no tienes otra cosa.
Eso es. Además, eso que has dicho es muy importante. Cuando ya tenemos ese miedo a enloquecer y a perder el control, eso es un signo, es un síntoma claro de que hay algo que nos está preocupando en exceso y que necesitamos trabajarlo. O sea, es una alarma ahí, ¿no? Y Sergio, tú cuando experimentaste la ansiedad, ¿qué síntomas tenías? ¿Cómo te diste cuenta de que la estabas experimentando? Pues en mi caso, bueno, imagino, tú en consulta habrás visto un montón de gente y sabrás los casos de muchísimas personas. Pero yo creo que normalmente, pues lo primero que a mí en mi caso me llamó la atención, pues fue una taquicardia excesiva que me hizo creer, pues que me iba, bueno, que se une a otros síntomas físicos y me hizo pensar que, pues, que iba a perder el control, me iba a caer desmayado o me iba a morir, que es una especie de crisis de pánico al final. Y yo creo que es eso, se da un momento puntual por el cual empezamos a sentir esa ansiedad desmesurada y ahí igual se activa ya el trastorno. En mi caso, pues sobre todo sentía taquicardia, hiperventilación. También me acuerdo que se me dilataban bastante las pupilas y durante todo el día. Tenía una especie de visión borrosa continuada. En mi cabeza pues estaba constantemente preocupado, alarmado, tenía más miedo que de normal. Y era eso, es un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que se dieron en mí y me hicieron eso, entender primero, pues acudir a urgencias porque pensaba que tenía un problema más bien físico. Y luego poco a poco, como no se iba, pues bueno, primero intenté hacer de médico de mí mismo y me di cuenta de que pues, me estaba dando como quien dice cabezadas contra un muro. Porque claro, si tú tienes miedo y tú sientes esos síntomas, no tienes idea de qué te está pasando y te pones a investigar, pues lo mismo, pues puedes encontrar, por ejemplo, relación entre la taquicardia y un problema del corazón. Puedes encontrar relación entre la visión borrosa y un problema cerebral. Puedes encontrar pues eso, mucha relación a tus síntomas. Pero bueno, gracias a Dios, pues al final dirigí a un psicólogo y me bastaron pocas consultas para entender eso, que no había ninguna enfermedad con tantos síntomas y tan diferentes. Es lo que me hizo entender que, vale, que mi problema era ansiedad y tenía que tratar la ansiedad, no cualquier otro problema, porque al final, como bien dices, la hipocondria pues se une a este problema y las personas pues creen poder padecer cualquier cosa y al final eso aumenta sus niveles de estrés y ansiedad y es peor. Exactamente. Es que esto que has dicho es algo muy importante porque quienes hemos experimentado también alguna vez de la ansiedad, ¿no? Porque yo también me incluyo, no porque haya estudiado psicología significa que ya no pueda sufrir ansiedad, ¿no? Pues sientes, la primera vez que te pasa, sientes un descontrol enorme porque es como que dices, me voy a morir, me está dando un ataque al corazón, esto nunca me había pasado antes, ¿no? Y esto te asusta tanto que si tienes esa tendencia al control, lo que vas a hacer es buscar y el buscar en Internet va a hacer que todavía aumenten nuestros miedos y que todavía nos volvamos más, pues mucho más ansiosos, ¿no? Nos pongamos mucho más en alerta. Y me ha gustado mucho que hayas compartido tu experiencia porque creo que esto también le puede ayudar a mucha gente. El saber identificar cuándo podemos estar sufriendo ansiedad, porque hay veces que de repente llega de una forma explosiva y nos aparece en forma de taquicardia, que parece que nos está dando un infarto, pero hay otras veces que aparece de una forma también más sutil, como por ejemplo sintiéndonos como con muchísima fatiga, teniendo problemas para conciliar el sueño, estando como muy irritables, pensando de forma recurrente acerca de cosas que no podemos controlar o que no han pasado, ¿no? Y también una de las cosas... Sí, perdona, que te he cortado. No, estaba escuchando, de que luego me está quedando con una cosa con lo que has dicho de los pensamientos, por ejemplo, eso, las obsesiones, que hay muchos síntomas y muchas maneras en que se puede manifestar la ansiedad, que es importante también saberlo. Claro. Y perdona que te corte. No, tranquilo. Y de hecho, otra de las cosas que quería comentar que a veces no asociamos que también está relacionado con la ansiedad son los problemas gastrointestinales. O sea, nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro. Y muchas veces cuando estamos en una época de tensión, una de las cosas que nos afectan es justo a eso, ahí, ¿no? Y por eso podemos tener malas digestiones, sentirnos con más hinchazón. Y todo eso va relacionado con el momento de estrés o la ansiedad que pueda estar también padeciendo, ¿no? Y como tú has dicho antes, Sergio, la ansiedad surge de un exceso de miedo, un miedo que es irracional, porque en realidad el miedo es una emoción primaria, básica, que es primitiva. Siempre el miedo está antes y después de cualquier cosa. Y como tú bien has dicho, tiene una función importante que es la de ayudarnos a protegernos de los peligros y ayudarnos a sobrevivir. Sin el miedo no podríamos vivir. O sea, sentir un poco de miedo, un poco de nervios
un poco de estrés no es malo. Quizá eso también nos ayuda a que si yo tengo, por ejemplo, un poco de miedo a perder mi trabajo, me puede ayudar a esforzarme todavía aún más. El problema es cuando este miedo nos limita, ¿no? Porque para ti, Sergio, ¿cuándo la ansiedad se convertiría o sea, ¿cuándo la ansiedad se convierte en un problema para ti? Claro, bien lo has explicado genial. Al final, el miedo cuando nos ayuda, pues siempre es bueno. Al final, yo creo que todas las emociones en su medida justa son buenas. Pero ya cuando una emoción se da en exceso y nos condiciona y limita aspectos de nuestra vida comunes y corrientes, como puede ser, por ejemplo, salir a la calle, subir a un ascensor, a un autobús o tener que hablar en público, pues ahí es cuando ya se está dando un problema más grande. Al final, no, o sea, no únicamente estás teniendo miedo, estás teniendo miedos que te limitan y miedos normalmente irracionales, porque es eso. Una cosa, por ejemplo, puede ser tener miedo a las alturas, a unas alturas, pues eso, en las que puedes hacer daño, pero otra cosa es tener miedo a subir unas escaleras, por ejemplo. Hay que entender un poco esa diferencia. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, pues eran sobre todo los síntomas físicos. Los síntomas físicos me hacían entender que podía tener un problema físico y luego más tarde, pues como bien has dicho, mucha gente pues cree poder tener un problema mental. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la ansiedad se manifestó un poco con muchos pensamientos recurrentes, con rumiación de pensamientos, obsesiones, y bueno, y llega el momento en que ves que no basta seguir pensando para solucionar el problema. Tienes que saber pues cómo funciona la ansiedad y cómo, por ejemplo, tienes que atender a esos síntomas físicos que tanto te preocupan. Por ejemplo, en mi caso, la taquicardia, ¿no? Pues en ciertos momentos era como que activaba ese círculo vicioso del miedo que al final igual te podía llevar a sufrir una crisis de pánico. Entonces, pues empecé a atender también esos síntomas, pero atenderlos de una manera constructiva. No a preocuparme por ellos, sino a ocuparme. A decir, vale, estoy teniendo taquicardia, pues voy a aprender a relajarme, voy a respirar más lentamente y, por ejemplo, voy a distraerme con cualquier cosa que vea a mi alrededor. De esa manera, pues en vez de pensar constantemente en esa taquicardia que aumenta y que puede darme algo, pues me distraía con cualquier otra cosa y pasado un tiempo dejaba de pensar en esos síntomas, dejaba de sentirlos incluso. Y esa es la manera que yo creo que me empecé a dar cuenta que podía autorregularme, autocontrolar esos síntomas. Pero bueno, como bien has dicho, eso, hay muchísimos tipos de ansiedad. Por ejemplo, está el TOC, por ejemplo, o el trastorno de estrés postraumático, otros tipos de ansiedad, en que igual no es tan fácil poder recuperar ese control. Y es ahí cuando, bueno, siempre que no puedas mantener el control, siempre que veas que vas un poco a la deriva, es cuando yo creo que es imprescindible buscar ayuda. Yo busqué ayuda en su momento y me ayudó muchísimo. Y eso, y hay situaciones que bien sabes de la mente que quien mejor las conoce, quien mejor las ha estudiado y las ha tratado son los psicólogos. Así que, pues eso, hay grados y grados. Y cuando veas que condiciona mucho tu vida y que te limita en exceso, es cuando debes ya acudir a buscar ayuda al final. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Creo que la ansiedad se convierte en un problema cuando nos está limitando de algún modo nuestra vida. Cuando hay algo que tenemos que hacer o que queremos hacer y que por ese mismo miedo que nos da, pues no podemos hacerlo. Yo creo que ahí es cuando tenemos que decir, bueno, voy a ver cómo puedo solucionar esto. Si yo solo no puedo, ya estoy atendiendo a ciertos recursos que tampoco me ayudan, pues tengo que hacer algo diferente. Porque haciendo siempre lo mismo vamos a obtener lo mismo o incluso ir a más, ¿no? Sí, sí. Es eso. El domingo hablaba con Ana Asensio, también, que es psicóloga en Vidas en Positivo, y me comentaba eso, que es mucho mejor, aparte, tratarte cuanto antes. O sea, cuando veas, por ejemplo, eso, que estás intentando cosas, pero que no te ayudan, decir, vale, pues voy a buscar ayuda, porque igual es el momento. Es mejor hacerlo antes que más tarde, porque al final prolongar ese malestar, pues no es bueno, yo creo, no es bueno para nadie. Es mejor salir, o sea, recuperarte cuanto antes. Exactamente, eso estoy al 100% contigo. Cuando es igual que cuando a lo mejor nos duele algo, ¿no? Pues es mejor que a la mínima vayamos al médico antes que dejarlo más y que al final se pueda construir algo que nos limite mucho en nuestra vida y que nos haga sufrir demasiado, ¿no? No hay Eso ninguna es. necesidad. Ya la vida nos pone situaciones en las que tenemos sí o sí que sufrir, como para Sí, sí, algo que depende de nosotros también cambiarlo, seguir fomentando, ¿no? El sufrir en ello. tal Y cual, es eso. y es verdad, Sergio, que a mí siempre me gusta explicar, como un poco has dicho ya tú antes, que la ansiedad tenemos que tomarla como esa señal de alarma mediante la cual nuestro cuerpo nos da un mensaje. Si es que al final nuestro cuerpo es muy sabio y siempre va a querer que nosotros estemos bien. Entonces, a veces, cuando hay algo que en lo que nos estamos preocupando de más, cuando estamos haciendo cosas que realmente no queremos, cosas que nos estamos exigiendo de más,
ahí aparece la ansiedad como modo de decirnos, oye, para, que tú no te quieres parar, no te preocupes, que ya yo te voy a dar algo, algún dolor, te voy a mandar algún síntoma que te va a hacer frenar y bajarte de este ritmo frenético que llevas ahora mismo, ¿no? Es tal Y cual. esto es verdad que a veces asusta, pero yo creo que tendríamos que escuchar un poco más cuando aparecen algunos de estos síntomas de los que hemos hablado antes, tendríamos que pararnos a decir, vale, o sea, ¿qué necesito cambiar en mi vida? Porque mi cuerpo me está hablando y me está gritando, y cuanto menos lo escuche, más síntomas me va a añadir. Eso es, Ana. Y cuanto menos lo escuches, pues peor va a ser luego a la larga el problema. Como bien dices eso, las ideas deberían ser pequeños indicadores que cuando, si los reconocemos en el momento en que llegan y entendemos que igual hay cosas que debemos cambiar y mejorar, pues seguramente no nos provoque ningún daño, sino todo lo contrario. Yo me di cuenta, por ejemplo, eso, que tratando a la ansiedad, ya en mi caso, pues había derivado en trastorno, ¿no? Era un problema ya que luego dura unos meses y necesita tratamiento y necesitas aprender a calmarte, a relajarte y a muchas otras cosas. Pero bueno, ya dándome cuenta de eso, me di cuenta de que necesitaba alejar ciertos aspectos de mi vida, como fueran las preocupaciones, el perfeccionismo, la responsabilidad excesiva, muchos de estos elementos que seguramente habían provocado este trastorno y atraer cosas buenas. O sea, al final es lo que dices. Si no le haces caso en su momento, llegará el momento en que no te deje más opciones. Te llegará el trastorno de ansiedad, vivirás constantemente con esa ansiedad, con esa preocupación, con ese temor a volverte loco, a poder morir, y te tocará, pues, tratar a la vida en condiciones. O sea, pues es eso. Al final es Y, lo... y es verdad que es así. O sea, entonces, en tu caso, cuando tú experimentaste la ansiedad, creo que el mensaje que te estaba dando a ti tu ansiedad era el de, Sergio, tienes que ser un poco más flexible, no tienes que ser tan perfeccionista, no pasa nada si no te sale todo perfecto. ¿Crees que fue ese el mensaje que te dio? Eso es, Ana. Yo me di cuenta de que siguiendo, o sea, manteniendo el estilo de vida que llevaba, pues mantenía también la ansiedad en mí. Me di cuenta un poco, a mí, pues bueno, me gustó, y lo reflejo en el libro, entender a mis síntomas como una brújula un poco que me indicaba el camino hacia la recuperación, hacia ese volver a estar bien y hacia ese dejar de lado todas esas señales que me generaban malestar. Y entonces entendí mis síntomas así. Por ejemplo, si estaba en una situación social y notaba que aumentaba mi taquicardia, pues dos eran las opciones: o aprender a relajarme o entender que igual ese tipo de situación no tenía nada que ver conmigo. Si me daba cuenta de la segunda, pues igual me alejaba de esas situaciones, no por evitar los síntomas, sino por entender que no tenía nada que ver conmigo, que eso me provocaba malestar. Y era un poco así, entendiendo a los síntomas como una brújula, como unas pequeñas señales que te indican lo que te genera malestar y cómo puedes aprender a calmarte o a llevarlos de otra manera, pues entendí que empezaba a mejorarme también. Y así fue. Yo creo que es eso. Hay que hacer caso a las señales, hay que hacerlas caso en su momento, y si no, pues llegará el problema más grande y habrá que hacerlas caso sí o sí. Esto me ha encantado que has dicho de atender los síntomas como una brújula. Y me ha encantado lo que has dicho de las dos opciones que tenías, ¿no? Porque hay veces que tenemos ese síntoma y estamos luchando y estamos diciendo, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Pero oye, quizá hay que pararse y ver por qué me estoy sintiendo así. A lo mejor es que estoy en un grupo en el que no encajo y me estoy Eso es. obligando a ir y esforzándome por caer bien a esta persona y quizá no tendría que estar aquí, ¿no? Eso me ha parecido además muy, muy interesante y de forma muy visual para que también los demás lo puedan entender, ¿no? Que hay veces que las señales que nos manda nuestro cuerpo hay que atenderlas para ver qué cambios tenemos que hacer. Eso es, eso es. Yo creo que, Ana, si escuchásemos más a la ansiedad y le tuviéramos menos miedo, aunque a veces es muy complicado, porque a veces la reacción es tan fuerte, sobre todo pues, ante cierto tipo, por ejemplo, de fobias, que es muy complicado también. Pero si intentamos escucharla, intentamos hacerle amiga de esa manera a esos síntomas y a esa ansiedad, pues podemos aprender mucho también con ella. No solo eso, no solo temerla, como bien decías. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en tu libro, Sergio, en tu libro de El fin de la ansiedad, hay una frase que me ha gustado mucho que dice, a nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Me ha gustado mucho esta frase porque, bueno, ya también atendiendo esta frase voy a aprovechar para responder a una chica que ayer en la cajita de preguntas que puse para que la gente nos preguntase cosas para resolver ahora en el directo, una chica preguntaba, pero a ver, ¿cómo puedo gestionar yo mi ansiedad si no sé por qué me viene? ¿No? Esta frase me ha gustado mucho para poder explicar que
desde mi enfoque estratégico, o sea, la terapia estratégica, los psicólogos estratégicos, no nos centramos tanto en buscar el porqué, el origen de la causa, sino que más bien nos centramos en investigar qué es lo que está haciendo que el problema se mantenga o se empeore, ¿no? Entonces, nos centramos sobre todo en eso de quiero ver y quiero entender cómo funciona el problema, más que por qué se ha originado. Porque hay veces que tú puedes saber perfectamente por qué se ha originado, pero no sabes qué es lo que está haciendo que se mantenga, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo que dices, esta terapia seguramente va más hacia el momento, ¿no? Puntual para intentar solucionarlo antes, para intentar hacer que la persona no evite, sino que trate el problema en sí, ¿no? Que entienda Claro. lo que le sucede. Claro, nosotros después de muchas investigaciones hemos visto que un miedo que es sano se puede volver patológico y que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquiera que empiece a hacer estas 4 cosas de una forma continuada en el tiempo. O sea, estas 4 cosas que te voy a decir, que además una me ha gustado mucho porque ya lo has dicho tú que te pasaba y ahora te voy a explicar. Si la empezamos a hacer es como si nos metiéramos en un círculo vicioso en el que cuanto más las hacemos, más aumentan nuestros miedos. O sea, una, por excelencia, es la de evitar enfrentarnos a nuestro miedo. O sea, cuando nos da miedo algo y lo evitamos, tenemos que recordar siempre que miedo evitado, miedo incrementado, siempre. Porque cuando evitamos nuestro miedo se hace mucho más fuerte. No podemos gestionarlo. El miedo, la única forma que tenemos de gestionarla es enfrentándonos a él. Esa es una. Otra, que también es muy común, es la de pedir ayuda a alguien para que se enfrente a nuestro miedo por nosotros. Por ejemplo, imagínate, tengo miedo a conducir, pues voy a pedirle a alguien que me lleve para que yo no tenga que enfrentarme a coger el coche. Pues en ese momento tampoco me estoy enfrentando a mi miedo, no lo puedo gestionar y estoy haciendo que mi miedo aumente. Otro muy importante es hablar constantemente del problema. O sea, en la emoción del miedo el miedo yo creo que es la única emoción que hablarla no nos ayuda realmente a gestionarla, porque cuanto más hablamos de lo que nos da miedo, es como si estuviésemos propagando un virus. O sea, cuanto más hablo del miedo, más me contagio del miedo, más aumenta mi miedo y más también lo esparzo. O sea, que no nos ayuda, nos limita, nos confirma como que hay algo que no está bien, que somos como incapaces. Y la cuarta es una que tú has dicho, que me ha gustado mucho, que es justo la de intentar controlar nuestra sintomatología. Es decir, en el momento en el que empezamos a notar que estamos mareándonos o que nos está dando una taquicardia, justo el intentar calmarnos en el sentido de luchar contra ese síntoma, nos activa nuestro sistema nervioso y eso hace que nos dé más miedo. Por lo cual, si yo digo, quiero que el corazón me vaya más lento, veo que me está yendo rápido, me da miedo, por lo cual me va a ir más rápido. Entonces me estoy metiendo en ese bucle yo solo. Sí, sí, sí. Son técnicas, como bien dices, que te ayudan a evitar, a salir del problema, no a tratar el problema. Y como bien dices es eso, por ejemplo, creo que se da mucho en las obsesiones también, el hecho de buscar ayuda, por ejemplo, de buscar la ayuda de otros, o de hablar constantemente de ese tema. Cuando no te das cuenta de que haciendo esto, pues al final es eso, estás intentando echar ese miedo, ese temor, esa obsesión que tienes en la cabeza y sin querer la traes más a tu vida. Al final es eso, es la importancia de saber, de tener estas técnicas y estas herramientas que tenéis a disposición para que muchas personas pues también se puedan ayudar de ellas. Que hay muchas personas que, por desgracia, creen que eso, que hay ciertos problemas que a ellos no les pueden tocar o que hay ciertas situaciones que ellos mismos pueden controlar y no se dan cuenta de que pues, la mente también es muy complicada de gestionar y es necesario contar con herramientas y como estas que acabas de decir, que seguramente te ayuden mucho antes a solucionar el problema, no a convivir en él. Claro. Y has dicho una cosa, Sergio, que me ha gustado mucho, porque es como lo que has dicho es intento no pensarlo y más lo pienso, ¿no? Y es que hay una frase que dice, pensar en no pensar ya es pensar. O sea, yo no puedo sacarme de la cabeza algo en lo que estoy pensando constantemente que no quiero pensar o que no quiero sentir. Luchar contra eso al final lo único que me hace pues es que todavía me obsesione más y lo tenga más presente en mi vida, ¿no? Es tal cual. Yo me acuerdo que, bueno, conviviendo con cierto tipo de obsesión que también tuve en el periodo que tuve ansiedad, hubo una frase que me gustó mucho que era de Carl Jung, que decía, a todo lo que te resistes, persiste. Y al final es esto, si tú intentas evitar, sobre todo, bueno, eso, hay miedos más físicos o situacionales y hay miedos más mentales. Y si tú intentas con tu mente evitar eso, lo estás atrayendo a tu mente. Entonces, claro, lo haces más grande. Es por eso que hay que conocer estas herramientas. Totalmente.
Totalmente de acuerdo contigo. Y me ha gustado también mucho esa frase que la conocía de Hunt, pero creo que el que la hayas recordado también seguro que le puede ayudar a muchas personas. Cuando se vean en ese bucle y en esa lucha de no quiero sentir esto, es que no quiero marearme, es que no. Es que cuanto menos quieras, ya sabemos que esto es desagradable, pero esto no te ayuda. Es decir, es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si digo, tengo tos y estoy todo el rato diciendo, no quiero tener tos, no quiero tener tos. Pues tienes tos. Entonces, esto es un proceso hasta que se te quite, pero por Eso decir es. no quiero tenerla, no se te va a ir, ¿no? Bueno, y muchas veces es peor, yo creo, Ana. Tú lo habrás visto en consulta. Yo lo veo muchas veces cuando pues me habla gente que sufre ansiedad. Intenta evitarla a toda costa y dice, yo quiero estar bien mañana, y no es así, no funciona así. Al final la ansiedad, como bien sabes, pues no es tampoco un proceso lineal. No es que pues, vayas siempre hacia abajo y estés bien. Hay altibajos, hay momentos en los que estás haciéndolo muy bien, pero cualquier factor estresante te puede aumentar tus niveles de ansiedad y tu problema. Y es eso, hay que darse un tiempo, hay que entender cómo funciona. Yo creo que la base es de lo que decías, que a nada en esta vida se le debe temer, se le debe comprender. Ya, por eso era en el sentido de, por ejemplo, con la ansiedad, si no sabemos lo que es, pues nos invade el miedo, nos invade la preocupación, nos invade poder tener otro tipo de enfermedad. Entonces, ahí hay que partir un poco de una base, al menos informativa, que te ayude a entender más claramente lo que es, y sabiendo lo que es, pues entenderás también lo que te va a suceder, lo que va a suceder en tu cuerpo y en tu mente. Yo creo que ayuda. Eso además es que es fundamental. O sea, el entender, ¿no? Y el comprender que todo tiene un proceso es muy necesario. Yo creo que, no sé tú qué opinas, Sergio, pero creo que en cuanto a temas psicológicos todavía nos queda mucho que aprender, ¿no? Porque si, por ejemplo, hoy nos rompemos una pierna, todo el mundo entiende que no puedo ir a trabajar porque tengo una pierna rota, ¿no? Y que mi pierna se pondrá bien cuando se recupere mi hueso y se vuelva a unir, ¿no? Pero Sí, con sí, la sí. ansiedad parece que tengo ansiedad, me tengo que dar de baja, pues ya tengo que ser un vago porque no voy a trabajar porque, claro, tengo ansiedad y a ver si te recuperas pronto, ¿no? Y claro, como si realmente esto no tuviese un proceso, ¿no? De recuperación. Las cosas no son así. O sea, realmente la ansiedad es un problema que puede ser igual de invalidante que una pierna rota. Eso es, o más incluso de lo que dices. Al final, yo creo que las personas, entre ellas me incluyo muchas veces, pues eso, creemos poder controlarlo todo. Y bueno, se dice que hay más neuronas en el cerebro que estrellas en el universo. Así que imagina el trabajo que todavía quedará durante muchísimos años, ¿no? En la parte de la psicología y la psiquiatría. Al final es eso, Claro, hay que entender que un problema mental muchas veces incapacita más que uno físico. Sobre todo porque al físico igual no se le incluyen otros problemas físicos. En cambio, al mental, lo que acabas de decir, por ejemplo, la angustia, la culpa, la sensación de culpa, la preocupación, todo eso está aumentando el problema emocional seguramente y lo hace más difícil. Así que sí, no es claro. fácil, ¿no? Y bueno, un poco para ayudar a prevenir la ansiedad a todas las personas que nos estén viendo, ¿qué crees que hay que tener en cuenta para prevenir la ansiedad? Pues como bien decías, hay que entender las señales de alarma, esas señales que nos indican un poco que podemos sufrir un trastorno al final, que puede derivar en algo más continuo y más condicionante, que sería lo que es el trastorno. Entonces, pues cuando nos demos cuenta de que cierto estilo de vida nos hace sentir peor, nos hace rumiar más pensamientos, más preocupaciones, nos hace sentir más angustia, nos hace sentir más alterados, también más agitados, pues atender a esas señales para entender un poco pues cómo podemos mejorar. Y aparte de eso, aprender un poco a cuidarnos en general, aprender a entender y a actuar un poco de antemano siempre ante los problemas, saber que es bueno pues mantener un buen círculo de amistades, tener buenas relaciones con la familia, hacer deporte, saber que todo eso que te genera bienestar pues te aleja de este tipo de problemas. Y que claro, en la vida al final un poco este karma existe, y si tú estás constantemente dándote de cabezadas contra un muro, pues al final igual te rompes la cabeza. Así que hay que hacer caso a las señales y cuidarse, aprender a cuidarse. Y yo, bueno, creo importante también no tener mucho miedo, porque yo soy una persona que al haber sufrido ansiedad, vives un poco después con miedo a ver si puedes volver a sufrir ansiedad, a ver si puedes volver a sufrir otro tipo de problemas. Yo creo que si aprendes a cuidarte, dejas de tener ese miedo, porque entiendes que mucho depende de ti, aunque nunca todo depende de nosotros, porque, como bien has dicho, también se puede dar cualquier tipo de situación en la vida y muchas veces nos toca Claro. también sufrir problemas, así que Claro, y es que además los pensamientos obsesivos tienen una función y es alejarnos de nuestro presente. O sea, esto también tenemos que tomarlo como una alarma para decir, vale,
estoy empezando a pensar demasiado o preocuparme sobre si voy a volver a tener ansiedad, si de repente no voy a ser capaz de hacer algo. Ahí es cuando tenemos que localizar que este pensamiento no es algo que realmente forme parte de una certeza, de algo real, sino que creo que es un indicador para decir, vale, si yo no estuviera pensando ahora mismo en esto, si no estuviera perdiendo mi tiempo en esto, ¿de qué otra cosa me estaría ocupando? Porque seguramente que estaríamos o leyéndonos un libro o dando un paseo o haciendo algo que, como tú bien dices, nos ayuda a fomentar nuestro bienestar, ¿no? Tal cual, Eso, Ana. Y yo creo... Ah, perdona que te he sí. cortado. No. Habla, Sí, habla creo tú. eso, que hay que aprender a no fomentar nuestra parte ansiosa, porque lo que dices, si te das cuenta de que te estás alejando de la hora, pues igual estás atrayendo un poco el problema. Y Eso perdona que es. te he cortado. No, tranquilo, tranquilo. Y bueno, también es importante recordar que tenemos que tener unas pautas de higiene mental básicas, porque al igual que todos los días nos duchamos o intentamos, ¿no? hacerlo, pues también tenemos que tener esas pautas de higiene mental. Y cuando descuidamos la alimentación, el sueño y el ejercicio, ya empieza la ansiedad. O sea, creo que esto es muy importante, el ejercicio como forma de movimiento. Tampoco tenemos que hacer un deporte en el cual tengamos que gastar muchísima energía. Basta con andar o movernos, bailar, ¿no? Porque realmente eso nos ayuda a liberar mucho cortisol y generar endorfinas, que es lo que nos ayuda a sentirnos bien. Entonces, esto como medicina natural contra la ansiedad es fundamental. Y como tú Tal decías, cual. después también ver un poco el poner límites, ¿no? Tanto a nuestra familia como a nuestros amigos, como en el trabajo, es necesario para prevenir y protegernos de situaciones estresantes, ¿no? Eso es, eso es. Y como ya has dicho, pues eso, el cuerpo, si lo cultivamos, pues mantenemos un equilibrio también orgánico, que muchas veces, como bien sabes, es un exceso de cortisol o un defecto de serotonina, pues también está detrás del trastorno de ansiedad o del trastorno depresivo. Entonces, como bien Eso dices, es es, eso, hay que actuar, hay que cultivar el cuerpo, eso. que tiene una relación muy directa con este tipo de problemas, y la mente y las emociones también, que es que van de la mano al final. Así Claro surgen que los sí. problemas. Exactamente. Y como método también de prevención, ¿no? El establecer también momentos al día de tiempos de no hacer nada, porque no hacer nada significa hacer algo por nosotros, es descansar, es ayudarnos también a encontrar como un momento de paz, de mente en blanco, ¿no? Que nos ayude un poco a desconectar de nuestro ritmo de vida, de nuestra exigencia y permitirnos un poco cultivarnos, ¿no? También puede Sí, ayudar mucho escribir, también ayuda mucho el hacer cosas que nos ayuden también a divertirnos, a relajarnos, ¿no? Eso también es algo que como un método natural es fundamental y que nos puede ayudar a no caer en un problema de ansiedad. tal cual, Ana, tal cual. Darse amor propio al final es un poco, ¿no? La cosa. O sea, aprender a conectar con uno mismo, a darse tiempo a uno mismo, a dejar de atender a todo lo que hay por delante y a todas las personas, querer agradar a todo el mundo. Yo creo que es eso. Una vez aprendemos a querernos a nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos, pues la ansiedad y otros problemas van pasando al final. Eso es. Y eso, es un trabajo que lo mejor es que sea continuo, que sea constante y que hábitos pequeños, o sea, un pequeño cuidado personal diario te hará estar seguramente mucho mejor y evitar todos estos problemas que, por desgracia, pues pueden surgir. Pues totalmente de acuerdo contigo. Y Sergio, ya por último quería preguntarte también algo un poco más personal, porque a mí me gusta mucho escribir, me relaja y me ayuda muchísimo a gestionar mis emociones. Y yo me gustaría saber qué es lo que te aporta a ti escribir. A mí, pues lo mismo, lo has dicho muy bien. Al final es como fluyes un poco, sacas de ti lo que llevas dentro. Y es una manera un poco de conectar contigo también, de entender un poco lo que sientes, lo que necesitas, de conocerte mejor y también de darte un poco de paz y de equilibrio, porque al final es un poco un ejercicio también de mindfulness, de estar en el ahora. Tú cuando escribes, pues bien lo sabes, que tienes también un libro, estás en el ahora, estás en el momento, estás intentando transmitir lo que llevas dentro. Y eso es una manera genial, yo creo, de soltar lo que llevas dentro y de, pues, como nosotros, pues intentar llegar a otras personas y que puedan conectar con esas emociones, con esos pensamientos, con todo lo que hemos intentado transmitir en palabras. Totalmente de acuerdo contigo. Además, es que la escritura es muy terapéutica. O sea, ayuda muchísimo a poner una distancia emocional acerca de las emociones que a lo mejor en ese momento no están perturbando. O sea, que me alegro mucho que te pueda aportar todo eso porque
a mí también me lo aporta y creo que es una sensación muy, muy buena y muy bonita y que además también lo que escribes te pueda servir para ayudar a otros, pues, jolín, qué bien, ¿no? Sí, sí, y como psicóloga, bueno, seguramente sepas eso que hay terapias de escritura al final, de soltar un poco, ¿no? Lo que llevas dentro, porque al final, como bien Sí, dices, escribiendo es como que pones en orden un poco, ¿no? Lo que tienes dentro, que muchas veces es complicado también de sacarlo, de ponerlo en orden. Así que es totalmente. total. Totalmente de acuerdo contigo. Pues oye, Sergio, tengo que agradecerte muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros. Yo estoy segura de que este directo le va a ayudar a muchas personas y le va a dar también un poco un halo de luz para que si se están encontrando en un momento así complicado, sepan que se sale y que se puede salir mucho más reforzado y aprendiendo mucho de uno mismo, ¿no? También. Yo a ti, Ana, eso, encantado. He aprendido un montón contigo también y me ha encantado la entrevista, así que pues encantado Pues de llegar a esas personas que igual buscan un poco de apoyo por nuestra parte. Pues muchas gracias, Sergio. Y bueno, también quiero decirle a las personas que me están viendo bueno, Sergio, ya os he dicho los libros que tiene, pero en especial el libro del fin de la ansiedad y el arte de cuidarte, creo que son dos libros que están muy relacionados con este tema y que seguramente os pueden servir mucho de ayuda. Ahora, como regalo de Navidad, pues también puede venir muy bien autorregalarse, ¿no? Libros que al final son cultura y que también nos pueden ayudar. Los podemos tener ahí siempre en la estantería, ¿no? Muchas gracias, Ana. Y encantado. Y bueno, y cualquier persona Igualmente, que quiera saber más sobre mí, sobre los libros, me puede contactar aquí por el fin de la ansiedad. totalmente. Y yo encantado de explicarle también si necesitas saber algo sobre la ansiedad o sobre los libros. Así que encantado. Pues Sergio, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y te deseo una feliz fiesta dentro de la situación que tenemos. Bueno, Espero sí. que lo puedas pasar bien. Muchas Un gracias, beso muy Ana. fuerte. Un beso. Muchas gracias y que pases buenas fiestas y feliz año. Que ya Muchas llega. gracias. Muchas gracias. Un beso. Un Hasta beso. luego. Adiós, Luego. adiós. Chao. Chao, chao. Bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis estado hoy aquí con nosotros. Ya hemos conocido a Sergio, que es un chico encantador. Y bueno, espero que os haya gustado. Los voy a dejar grabado para todas las personas que no hayáis podido asistir en este momento y que lo queráis ver más tarde. Y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que siempre me podéis escribir. Y bueno, haremos más directos, os iré informando en estas semanas porque tengo más directos programados con también personas muy, muy interesantes que seguro que os van a gustar. Y nada más, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí presentes y que me transmitáis tanto cariño de forma diaria. Un besito muy fuerte. Chao.